¿Cómo están mis amigos? Pues miren, el día de hoy les voy a platicar de los rines Bedlocks. Los rines Bedlocks, como su nombre lo indica, es un seguro que hace el rin para que la llanta no se desmonte. Aseguran, digamos, que de la parte de afuera de la llanta no se desmonte porque usualmente cuando vamos al cerro, a hacer off-road, bajamos la presión de las llantas para que tenga más tracción la llanta, se amolde más al terreno y eso hace que la llanta se pueda desmontar porque no ejerce la misma fuerza en las cejas del rin y cuando hay un paso comprometido o que la llanta se presta a que se vaya a salir del rin, el rin bedlock la sujeta. ¿Cómo trabajan? Pues miren, el rim bedlock consta de dos aros, uno que es el interior que va soldado al rim y uno que es el exterior que va, digamos, a hacer sándwich la llanta. En medio de esos dos aros va la llanta, digamos que la hace sándwich hacia la llanta, la aprieta y bueno, pues es imposible realmente que se zafe de ahí, no solamente se sujeta por el aire y la presión en libras que lleva, sino se sujeta mecánicamente, digámoslo así, al hacerse sándwich como si fuera una junta en frío con los dos aros metálicos. Hay muchos tipos de rines bedlocks. Hay de aluminio, hay de acero, hay de marca, hay hechizos como estos. Yo los hice hace como 20 años en un tutorial que vi. O sea, había una persona que en aquel entonces ya tenía rines bedlocks de marca y los vi funcionar y bueno, es una maravilla porque puedes bajar las llantas a 0 libras, que la llanta prácticamente vaya en el piso como si estuviera ponchada, digámoslo así, y no se desmonta. Y eso es muy bueno porque agarra muchísima tracción. Entonces yo decidí hacerlos, en aquel entonces no era tan factible conseguirlos y los hice. ¿Cómo los hice? Miren, este ring es un ring convencional de acero, como le decimos aquí de placacero. ¿Qué hice? Bueno, le volteé el centro para darle más offset. El offset es esta distancia del centro hacia afuera y eso que nos ayuda que podamos sacar la llanta, miren. ¿Ya vieron? Lo voy a poner así, porque luego en la computadora se ve raro. Se puede salir la llanta un poquito, ¿ya vieron cómo sale la llanta? ¿Eso en qué nos ayuda? Pues que cuando vamos en un pasito o algo, la tierra, el terreno pegue con la llanta y no pegue con la salpicadera o con la carrocería. Es como la función que hace el estribo. Nada más que lo más conveniente para que, digo, hasta el estribo se puede doblar o rayar, pues es que vaya pegando la llanta y sobre todo una llanta de estas que es muy robusta, que trae pues mucho dibujo, es precisamente eso, porque la llanta no nada más trabaja en esta posición, ¿no? También puede trabajar en esta posición. Entonces, ¿qué se le hace a estos rines? Se le hace offset para sacar la llanta y también que no roce con el chasis. Miren, cuando no tienen offset las llantas, si ven, tiene el chasis pequeñas, pues como les diré, roces con la llanta al dar la vuelta o al flexear mucho. Entonces, que tenga offset la llanta hacia afuera es algo muy bueno. Entonces, ¿qué se le hace a estos rines? Yo cómo los modifiqué. Bueno, son RIN 15, eran de alguna camioneta. Nada más te tienes que fijar que sean de buen calibre, que sean robustos, que sean fuertes, que no sean débiles. Te tienes que fijar, obviamente, que quepa el caliper. El Jeep trae freno de disco en las 4 ruedas y a veces los calipers son muy grandes, ¿no? Y a veces no caben. En este caso sí caben perfectamente bien. Digo, no les queda mucho espacio, no sé si se alcanza a ver. No les queda mucho espacio, pero sí funcionan. Originalmente el Jeep traía RIN 16, estos son 15. ¿Cuál es la ventaja y desventaja? Bueno, el RIN 16 realmente no es mucho más grande y por otro lado no muchas llantas vienen en RIN 16 y por otro lado el RIN 16 original del Jeep no tenía nada de offset. El centro estaba prácticamente hasta acá. Estas llantas que son 1350-35
por 1350 RIN 15 no cabían con ese RIN, ni aunque fueran 16, por lo anchas. Entonces, el RIN 16 realmente no es un RIN muy recomendable, yo me brincaría el 17. Y bueno, le probé estos que eran de mi TJ, que tenían otra barrenación. Estos rines de hecho traen la barrenación 5 en 4 y media del TJ y 5 en 5 del JK. Digamos que aquí, en estos puntos, tienen otros barrenos para podérselos poner a un TJ con 5 en 4.5. Bueno, ¿qué les hice? Les volteé el centro para crearles más offset, que es esta distancia. ¿Y cómo se hacen los bedlocks? Bueno, pues yo corté en aquel entonces en láser los dos aros y mandé en un torno que se dedican a rines a soldar perfectamente bien este arillo que es el interior a la ceja del rin. Lo soldaron por afuera y por adentro a la ceja del rin, que es lo que tiene más fuerza, es donde la llanta, digamos, se amolda, ¿no? Y quedó perfectamente soldado y balanceado. Y este de acá va suelto, digamos que si le quito los tornillos, este queda suelto. Este arillo, muchos me dicen, ¿cómo lo ajustas para que quede perfecto? Los tornillos van a una medida milimétrica al diámetro de la ceja de la llanta. O sea, los mismos tornillos a la hora de ponerlos es lo que hace que la llanta se centre. Todos estos tornillos centran la llanta, digámoslo así, por eso son más largos, porque los tienes que poner y luego poner el aro en la llanta, la mides y la llanta cae justamente de este lado de los tornillos y se ajusta. Muchos lo que hacen es, tienen una muesca en las placas para que la llanta quede en esas muescas, pero se mueve, es un rollo. Otros tienen 4 tornillos, digamos, ya instalados, soldados, para que esos sean como guías. También se puede. Yo lo decidí hacer así porque pues así venía el tutorial. La verdad, no crean que le inventé el hilo negro. Así venía el tutorial y así lo hice. Y pues sí, o sea, estos rines yo los traje en un TJ y pues en carretera 140, 130 kilómetros por hora, cero vibraciones. En este Jeep me vibra, pero es por la llanta. Realmente el rin ya está probado, me vibra un poco, pero es por tanto caucho. Estas llantas ya son 95% cerro, ¿no? Entonces, sí tienen un poco de vibración, pero el rin está súper bien balanceado. En este rin le quedó el centro original del rin 16 de agencia. Y bueno, ¿para qué sirven, amigos? Estos rines, ustedes cuando bajan la llanta prácticamente a 0 libras, lo que hace la llanta es amoldarse. Entre más bajas, más se amolda el terreno. Y una llanta de este tipo, que está diseñada para off-road, es muy fuerte, tiene muchas capas. Como ustedes ven, tiene el dibujo hasta en los costados, en las caras. Se va moldando al cerro y eso hace que tenga muchísima tracción el Jeep. Duplica, triplica la tracción que si tenemos una llanta a 25-30 libras como usualmente se usa en la calle. Y eso hace pues, que el Jeep se desempeñe muchísimo mejor en el cerro, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los rines? Para poder hacer eso, para poder bajar las llantas a 0 libras, a 5 libras, a 3 libras, o sea, ya menos de 10 libras, ¿no? Si no tienes bedlocks, yo no me arriesgaría a bajarlas a menos de 12 libras, de 10 libras ya cuando mucho. Pero con rim bedlock lo puedes bajar a 3 libras y el agarre, la tracción que agarra las llantas, pues es fenomenal, ¿no? Para eso sirven los rines bedlocks. Un rim bedlock, hacerlo, bueno, pues cuesta lo que te cuesten unos rines y los consigues pues, usados, no tienen que ser nuevos, y los mandas a hacer y todo. Yo creo que unos de estos te cuestan unos, ¿qué serán? 4,000, 5,000 pesos hacerlos. ¿Por qué? Porque tienes que comprar el rin y mandar a voltear el centro, mandar a cortar los dos aros en láser que queden bien, luego mandar a soldar este aro. Todos estos tornillos son de grado
y son 32 tornillos. Yo creo que no eran necesarios tantos, la verdad. Yo creo que con la mitad podrían haber sido suficientes, pero así venía el tutorial y la verdad es que no le quise experimentar. Le puse sus 32 tornillos de grado, perdón, y quedaron muy bien. ¿Cómo se tienen que montar? Se monta la llanta en la ceja de atrás y luego se monta en esta. Obviamente va a quedar por afuera del primer arillo que va soldado al rin, no hay manera de brincarla, no va a quedar por afuera. Se van poniendo los tornillos para ir centrando la llanta y ya que están todos los tornillos presentados, ya con la llanta bien centrada, se empieza a apretar al llegue y uno contrario, luego y uno contrario, luego y uno contrario, luego y uno contrario, y así se van apretando para que la llanta, como es hule, si empieza uno a apretarle así, pues se va a ir recorriendo y a lo mejor aquí ya se descentró. Entonces tienes que apretarlo de esta manera para que la llanta se apriete aquí, se apriete acá y ya no deje correr, luego se apriete acá y ya no la deje correr, luego acá y así, para que la llanta se apriete derechita, derechita, ¿no? Una vez que ya está apretado, pues ya los aprietas, en mi caso, los aprietas a ciertas libras para que el aro, digámoslo así, los aros se unan o queden todos parejitos, ¿no? Todos parejitos y pues miren, ahí están todos, ya lleva el Jeep parado sin echarle aire a las llantas ni nada como 2 meses y no pierden absolutamente nada de aire. Del otro lado, muchos me preguntan, oye, ¿no se desmonta del otro lado? Sí, se puede desmontar, pero usualmente los Jeeps se desmontan por afuera, porque se desmontan cuando el peso del Jeep cae sobre las llantas en un costado y la llanta como que se presiona hacia adentro. Es difícil que se desmonte por adentro. ¿Por qué? Porque el Jeep, cuando carga el peso, la llanta carga el peso del Jeep, es cuando ejerce esa fuerza que hace que se desmonte. La otra llanta no está cargando el peso, el Jeep está, digamos, inclinado hacia este costado, en caso de estas dos llantas, es donde la llanta se presiona y se desmonta. Del otro lado las llantas o se recorren porque no tienen tracción, no tienen peso, digamos que cayó una zanja del Jeep y se va de este lado, se recorre el Jeep y aparte pues el peso está cayendo sobre estas llantas y lo mismo sería si cayera del otro lado el Jeep. Entonces donde sufren, digamos, esa fuerza que presiona la llanta para que se desmonte siempre son en las caras de afuera. En la cara de adentro, bueno, pues es lo mismo que cualquier rin, se sella con aire, ¿no? Sí llega, le digo, a desmontarse, pero como ustedes ven, es exactamente lo mismo. O sea, ahí no hay bedlock, realmente se usan los bedlocks en la cara de afuera. Hay bedlocks, doble bedlock, sobre todo en camiones del ejército, cosas así, pero los que se usan usualmente para los Jeeps son nada más exteriores. Costos. Hacer unos bedlocks de estos andan entre 3,000 y 5,000 pesos dependiendo la mano de obra, el tipo de rin, si es nuevo, es viejo, bla, bla, bla. ¿No? El tipo de rin. Entre 3 y 5,000 pesos cada uno. De marca, bueno, baratos, 8,000 y andan entre 10, 11,000 pesos, 13,000 pesos, 15,000 pesos cada uno. Depende la marca y depende el dealer y todo. Entonces, bueno, mis amigos, pues ojalá les haya servido esta información de los rines bedlocks. Ya saben, si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. Ya saben también, si les gusta este contenido, denle like, suscríbanse. Nos vemos. Bye.